En la mente a veces hay ansiedad, a veces hay soledad, a veces hay estrés, a veces hay depresión, a veces uno siente que no sabe para qué está haciendo lo que hace. Y en consecuencia, hoy en el Bhagavad Gita nos encontramos con una propuesta filosófica para poder trascender los terremotos externos, materiales de la vida, como los terremotos internos de la mente. Es decir, a veces nos encontramos con filosofías occidentales que son profundas, que son serias, que son metódicas, que son analíticas, pero el problema es que como no se encuentran tesis filosóficas que sean universalmente aceptables por todos los intelectuales, entonces parece que a nivel intelectual hay una confusión con lo que filosóficamente llamamos nihilismo. Entonces, por un lado, el desarrollo externo material es importante para tener calidad externa de vida, pero por otro lado, el conocimiento filosófico es necesario para tener calidad interna de vida. Y muchas veces nos encontramos con que diversos filósofos se contradicen entre sí. Entonces uno no encuentra estabilidad intelectual. Cuando uno está buscando un propósito para la vida, cuando uno está buscando elevar su conciencia, necesita un marco teórico que regule la acción. Y cuando no encontramos un consenso en cuanto a diversas teorías filosóficas que puedan explicar el sentido de la existencia, entonces ahí también predomina una angustia psicológica, una angustia en el plano existencial e intelectual. Entonces, el punto es que afortunadamente no tenemos que resignarnos al terremoto interno de nuestras mentes. Afortunadamente tenemos una forma inteligente y filosófica de poder trascender esta situación. Y específicamente para las personas que están en una búsqueda interior, específicamente para las personas que están intelectualmente activas, específicamente para esas personas que están buscando un propósito más elevado, hoy nos encontramos con una enseñanza muy importante y muy profunda del capítulo número 2 del Bhagavad Gita tal como es. Es decir, en esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna tenemos una base filosófica sólida, que son los libros de su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y estos libros tienen el conocimiento filosófico para que podamos trascender tanto los conflictos materiales externos del mundo como los conflictos materiales internos a nivel psicológico de nuestra propia mente y encontrar felicidad espiritual pura. Entonces, por un lado hacemos un diagnóstico de cómo es el mundo material a nivel externo e interno, pero todo diagnóstico trae atrás la posibilidad de una cura, trae la posibilidad de una solución. Esos terremotos externos de las crisis periódicas que tiene el mundo material, como esos terremotos internos que a veces padecen nuestras mentes, por angustia, por estrés, por soledad, por depresión, por falta de propósito, pueden ser trascendidos todos esos terremotos con el debido conocimiento filosófico. Por eso, en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, los libros de Srila Prabhupada son la base. Entonces, en este capítulo número 2 del Bhagavad Gita, encontramos un aspecto central para entender el carácter de aquellas grandes personalidades que han trascendido los terremotos externos y los terremotos internos. Es decir, hoy estamos hablando de una palabra que es muy importante y es sabiduría. Es decir, Krishna le está explicando a su discípulo Arjuna que uno tiene que trascender la trampa de la vida material. En la vida material uno corre detrás de ciertas ilusiones que son como espejismos en el desierto. A mí me ha pasado en verano estar en la ruta con el auto y ver que a 500 metros sobre el asfalto hay agua. Y cuando llego hasta ese punto el agua ya no está y se traslada más adelante. En realidad nunca estuvo, porque es una ilusión óptica. Del mismo modo, nuestra mente concibe lo que el Bhagavatam denomina
invenciones mentales. Nuestra mente está creando invenciones para supuestamente alcanzar la felicidad. Pero en el plano material, esa felicidad es quimérica. ¿Por qué? Porque es incompleta, porque no nos satisface. Y el punto es que la idea no es caer en el nihilismo, la idea no es pensar que la vida material es como un laberinto que no tiene salida, sino que el conocimiento yástrico nos da la metodología para comprender cómo superar esa perplejidad. Es decir, esta forma humana de vida es la más sofisticada que existe en el planeta. Al igual que otros seres vivos, nos nutrimos y crecemos. Al igual que otros seres vivos, tenemos capacidad sensitiva, pero a diferencia de otros seres vivos, tenemos capacidad intelectual. Y esa capacidad intelectual requiere ser nutrida por el conocimiento filosófico. Entonces, la persona de alta capacidad intelectual, nutrida por conocimiento filosófico, tiene, como dice el significado de hoy, cierto modo de pensar, cierto modo de desear, cierto modo de sentir y cierto modo de actuar que permite comprender como síntoma externo de que internamente ha logrado la sabiduría. Entonces, en esta sección de textos que van desde el 54 al 72 del capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna está describiendo analíticamente ese conocimiento por el cual uno puede reconocer a un sabio, a un verdadero sabio. Esta filosofía de conciencia de Krishna no es puramente teórica para ser estudiada, sino que también es práctica para poder llevarla adelante en nuestra vida cotidiana. Entonces, como podemos ver en el capítulo número 2 del Bhagavad Gita, Krishna está recomendando a Arjuna que supere su propio terremoto, su propia crisis existencial, que fue la batalla de Kurukshetra, dejando de lado las actividades materiales que tienen como meta la ganancia externa o el placer de los sentidos, y situarse en la trascendencia mediante la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, este punto es muy importante. A lo largo del Bhagavad Gita, Krishna recomienda el Bhakti Yoga como ese método espiritual para superar todos los conflictos externos e internos que nos plantea la vida material. Entonces, generalmente en estos encuentros solemos hablar del Bhakti Yoga y hoy quiero ir un paso más allá. Hoy quiero efectuar con ustedes un análisis de la persona que está situada en la práctica del Bhakti Yoga y que ha alcanzado la sabiduría. Porque en esa descripción podemos encontrar elementos orientativos para poder elevar nuestra conciencia y para poder elevar nuestras acciones. Todos los que asistimos a este centro de ISKCON sabemos que existen diferentes procesos de yoga y que el Bhakti Yoga es el tipo de yoga recomendado para esta era. Ahora el desafío es cómo practicarlo. Teóricamente todos sabemos que el Bhakti Yoga es el más elevado, pero en la práctica el desafío está en cómo volvernos Bhakti Yogis avanzados. Entonces Krishna no solamente recomienda la práctica del Bhakti Yoga, sino que también analíticamente nos explica cada una de las virtudes que enriquecen el carácter de un Bhakti Yogi, o lo que se denomina Sthita Dhira Muni, un sabio de mente estable. Y eso quiero analizar hoy con ustedes. Porque es esa comprensión de la sabiduría trascendental lo que nos permite superar todos estos terremotos externos del mundo material e internos de nuestra propia mente y elevarnos a una plataforma superior de felicidad espiritual. Entonces, este conocimiento no solamente es importante para analizarlo teóricamente, este conocimiento es sumamente valioso a nivel existencial para ponerlo en práctica en nuestra propia vida, porque eso produce un resultado que podemos percibir científicamente. Nuestra vida en conciencia de Krishna es como un laboratorio, donde aceptamos ciertos enunciados teóricos, los llevamos a la práctica y podemos, en el interior de nuestra conciencia, experimentar de primera mano los resultados. Entonces, un punto muy importante para trascender esos terremotos externos e internos tiene que ver con, filosóficamente, tener una visión adecuada y profunda de nuestra propia identidad. Es decir, la persona sabia, en función del capítulo 2 del Bhagavad Gita, como primer paso, comprende su propia esencia. Entonces, este punto es fundamental. Sin esto no podemos arribar ni al primer paso en el camino a la sabiduría. Es decir, un sabio de mente estable, un Sthita Dhira Muni,
está libre de ego falso. Es decir, cuando uno tiene ego falso, se identifica con el cuerpo. Y cuando uno se identifica con el cuerpo, su mente desarrolla deseos materiales. Y cuando la mente desarrolla deseos materiales, entramos en un laberinto del que en realidad hasta ahora no conocemos la salida con algún tipo de fórmula material. Entonces, el sabio de mente estable está libre de ego falso. Porque entiende que este cuerpo es material, es temporal, pasa de la niñez a la juventud, a la vejez y finalmente muere. Pero en realidad, ese ego negativo, el ego del no ser, tiene que ser trascendido mediante un ego positivo que nos lleve al plano del ser. Y eso implica entender, en sentido positivo y filosófico, que somos almas espirituales y que somos partes eternas de la divinidad suprema, Krishna. Entonces, cuando uno reprograma filosóficamente su sentido profundo de identidad, todo el proyecto existencial que se deriva de ese conocimiento se transforma automáticamente. Es decir, cuando uno entiende que es un alma espiritual, entonces siente por lógica la necesidad de espiritualizar su vida. Entonces, ahí llegamos al segundo punto importante, y es que el sabio es una persona que tiene una inteligencia estable. ¿Qué significa una inteligencia estable? Una inteligencia que siempre está firme en un propósito superior. Es decir, la vida espiritual plantea una necesidad de conocimiento, la vida espiritual plantea una necesidad de devoción, la vida espiritual plantea una necesidad de disciplina. Y hasta que la inteligencia no se vuelve estable, entonces uno en su vida espiritual es como una montaña rusa. Tiene subidas y bajadas. Pero cuando uno logra controlar los sentidos, entonces la inteligencia se estabiliza. Y la inteligencia se estabiliza y se vuelve trascendental. ¿Por qué? Porque uno es consciente de Krishna. Al estar consciente de la posición suprema de Krishna, constantemente la persona sabia está en trance, porque puede percibir a Krishna en todo. Es decir, cuando nosotros leemos el Srimad Bhagavatam, específicamente el canto segundo, capítulo 9, se explica el Chatushloki, los 4 versos esenciales del Bhagavatam. Y en uno de esos 4 versos se explica que así como el aire está dentro y fuera de todo, la suprema verdad absoluta, Krishna, también está dentro y fuera de todo. ¿Y qué es ilusión? ¿Qué es maya? ¿Qué es no ser? No percibir la relación que todo tiene con Krishna. Entonces, cuando el sabio de mente estable supera el ego falso, estabiliza la inteligencia al controlar los sentidos, y al ser consciente de Krishna, su inteligencia se vuelve trascendental, dejamos de percibir vida material y vida espiritual, porque todo forma parte de nuestro bhakti, todo forma parte de nuestro sadhana, todo forma parte de nuestro seva. Cuando comprendemos que así como el aire está dentro y fuera de todo, Krishna está dentro y fuera de todo, no percibimos nada independiente de Krishna. Y ahí es que filosóficamente desarrollamos una verdadera visión de unidad, porque comprendemos que todo está en Krishna, comprendemos que todo es energía de Krishna. Entonces, esa dualidad de decir, bueno, en este momento hago mi sadhana y mi servicio, y en este momento hago mi vida material, desaparece para el sabio de mente estable. ¿Por qué? Porque uno percibe todo como energía de Krishna, porque uno utiliza todo en conexión con Krishna. Entonces, la vida de la persona sabia se vuelve un estado de trance, se vuelve un estado de samadhi. Y en consecuencia, además de que el sabio está libre de ego falso, además de que la inteligencia se vuelve estable y trascendental, la mente se vuelve pacífica. Y la filosofía del Bhagavad Gita en el capítulo 2 explica algo fundamental. La mente se pacifica mediante la definición clara de una teleología trascendental. Esto significa que cuando la mente no tiene paz, cuando no tiene meta última, la carencia de un propósito definido, la carencia de un objetivo determinado, la carencia de metas claras hace que la mente divague, hace que la mente se llene de ansiedades, hace que la mente se llene de inestabilidad.
Pero el sabio comprende que como Krishna es la meta suprema de la existencia, su mente se vuelve pacífica, porque entiende su conexión con Krishna como meta final. Y también la mente se vuelve imperturbable. Nosotros hoy experimentamos frío, mañana experimentamos calor, experimentamos un día alegría, otro día experimentamos tristeza, pero la mente de la persona sabia que practica Bhakti Yoga se vuelve imperturbable. La mente se vuelve imperturbable. ¿Por qué? Porque no es afectada por el temor, por la ira, por la ansiedad, ni por ninguna dualidad material. Y en ese sentido la mente, además de ser pacífica y estable, se purifica, porque la persona sabia deja de estar dominada por la influencia de los deseos materiales. Y aunque experimente deseos materiales, no se altera por los mismos. Es decir, cuando uno alcanza la sabiduría, está libre de ego falso, la inteligencia se vuelve estable, trascendental, la mente se vuelve pacífica, imperturbable y pura. ¿Por qué? Porque uno está en el plano de jnana, uno está en el plano del conocimiento, uno está en el plano del conocimiento de su identidad real y de la identidad de la suprema verdad absoluta. Es decir, la suprema verdad absoluta, la trascendencia, tiene diversos aspectos, pero el sabio de mente estable entiende que Bhagavan, la forma personal de Dios, es el aspecto más elevado de la verdad absoluta. Es mucho más elevado que el Paramatma localizado y es mucho más elevado que el Brahman impersonal, porque es la fuente de esos dos subaspectos. Es decir, el sabio de mente estable internamente disfruta del conocimiento, porque sabe que Krishna es la suprema personalidad de Dios y el propietario supremo. Y por eso ese sabio de mente estable está libre de sentido de posesión, porque ocupa todo en el servicio del verdadero propietario que es Krishna. Y por eso vive en Samadhi. Entonces, esto nos lleva a otra característica muy importante de esta conquista trascendental de la sabiduría. Esta sabiduría implica saber quiénes somos, esta sabiduría implica controlar la inteligencia, controlar la mente, cultivando conocimiento. Pero además hay un factor muy importante de la mente que también hay que destacar en la figura de la persona sabia. La mente piensa, la mente siente y la mente desea. Entonces, todos nosotros experimentamos internamente diversos deseos materiales. Y acá hay una analogía que da el Bhagavad Gita que realmente es muy poética y a la vez es muy significativa. Es decir, en este Bhagavad Gita, tal como es, en este diálogo que se desarrolló hace más de 5.000 años de manera previa a la batalla de Kurukshetra entre Krishna y Arjuna, en esa cuadriga tirada por 4 caballos blancos, que tiene 18 capítulos y 700 textos, podemos ver que hay conocimiento filosófico, metódico, racional, completamente trascendental, completamente coherente en cuanto a la estructura arquitectónica de sus afirmaciones. Pero también nos encontramos en parte con lenguaje poético. También en parte nos encontramos en el Bhagavad Gita con metáforas, con analogías que nos permiten en un sentido palpable comprender realidades metafísicas y abstractas que intelectualmente son difíciles de captar a primera vista. Entonces, podemos ver que en su confusión, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita y llegando al capítulo 2, Arjuna acepta a Krishna como maestro. Krishna habla de la importancia de superar esa crisis que Arjuna tuvo en forma de una guerra, pero que nosotros tenemos de diversas formas, tanto externas como internas, y que esa forma de trascender es el yoga, es la disciplina espiritual, y en particular el Bhakti Yoga. Y Arjuna quiere saber qué características tiene un Bhakti Yogi. ¿Y esto qué significa? Que no podemos entender el Bhakti Yoga como algo abstracto, que no tenemos que entender al Bhakti Yoga como algo genérico, que no tenemos que entender solamente al Bhakti Yoga como una mera teoría, sino que también tenemos que entender lo que Srila Prabhupada dice en el significado. A una persona rica podemos percibirla externamente por ciertos atuendos, por ciertos enseres, por ciertos objetos de lo cual se sirve esa persona. A una persona enferma
podemos reconocerla por ciertos síntomas externos, por ciertas dolencias, ¿sí? Por ciertos padecimientos. Y del mismo modo, en la práctica del Bhakti Yoga, podemos percibir claramente a una persona sabia por su inteligencia, por su mente, por su conocimiento, pero también por la relación con sus funciones mentales. Y hay una función mental en la persona sabia que es muy importante y que es, técnicamente hablando, el deseo. Y en lenguaje filosófico y también en lenguaje poético, Krishna da una analogía muy potente para comprender cómo la persona sabia se relaciona respecto del deseo. Es decir, hay filosofías que plantean, como las filosofías nihilistas, que el sufrimiento de la vida, dukkha, proviene del deseo. Entonces, dichas filosofías quieren acabar con el sufrimiento acabando con el deseo. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque eso es como querer que un ser humano no respire. La respiración es una función natural del ser humano. Y no podemos proponer artificialmente el hecho de dejar de respirar. Similarmente, la práctica del Bhakti Yoga no es la represión artificial de las funciones de la mente, es la purificación de las funciones de la mente. Y dentro de las funciones de la mente está el deseo. Entonces, el deseo o el flujo de los deseos no se puede detener. ¿Por qué? Porque desear es un signo o un síntoma de estar vivo. ¿Quién no desea? Un muerto. Pero un ser vivo desea. Hay filosofías especulativas, hay filosofías nihilistas que de un modo neófito quieren cortar el problema de raíz matando el deseo, como el budismo. Dentro de las 4 nobles verdades que plantea Buda, una de ellas es que la existencia es dukkha, es dolor. Y otra de esas nobles verdades plantea que el deseo se puede superar. ¿Cómo? Matando al yo deseante. Llegando a la concepción nihilista de que no hay un yo trascendente. Llegando a la concepción de que no hay un alma. ¿Por qué? Porque si mato al perro, muerta la rabia. Si yo como sujeto existente deseo y el deseo me trae dolor, como el deseo no lo puedo aniquilar, pues entonces me aniquilo a mí mismo. Y Srila Prabhupada decía, eso es suicidio espiritual. Entonces, la sabiduría que plantea Krishna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita no implica matar el deseo matando al yo deseante. No, implica reconocer que el deseo es parte de la vida. Implica entender que la mente tiene a nivel interno un fluir de los deseos. Y que no podemos ser neófitos o fanáticos o trasnochados queriendo destruir el deseo matando al sujeto que desea. Sino que lo que hay que hacer es reconocer con profundidad, con sabiduría y con inteligencia que la mente no va a parar de desear. Pero lo que tenemos que hacer es elevar la calidad del deseo. Y aunque el Bhagavad Gita tiene lenguaje conceptual y lenguaje filosófico en términos proposicionales, también el Bhagavad Gita abunda en lenguaje poético, en ese lenguaje que nos permite captar directamente realidades abstractas. Y Krishna dice que así como el océano constantemente se está llenando porque los ríos desembocan sus aguas en él, aún así el océano se mantiene estable. El océano se mantiene en su propio nivel, aunque sí hay glaciares que se van derritiendo y hay ríos muy caudalosos y que sí, como acá en la provincia de Buenos Aires tenemos el San Borombón, tenemos el Salado, sí, que transcurren casi por toda la provincia y desembocan en el río de la Plata, pero salvo que haya una tempestad o una sudestada, sí, el río se mantiene estable. El mar se mantiene estable, el océano se mantiene estable. Sí, tiene sus subidas, sus bajadas, pero que también son parte de su estabilidad. Su alta mar, su baja mar, pleamar, baja mar. Pero en general, salvo algún tsunami o algo de eso, sí, como fuera de lo normal, el océano se mantiene en su lugar, aunque miles y miles de ríos en todos los países del mundo desembocan sus aguas en los mares y océanos. Y asimismo funciona la mente de la persona sabia. Nosotros no buscamos aniquilar el deseo.
Nosotros no buscamos aniquilar al yo deseante. Nosotros buscamos no ser perturbados por deseos inferiores, cultivando deseos superiores. Nuestra filosofía propone una sabiduría trascendental. No podemos negarle a la mente su constante cambio interno. No podemos negar en la mente sus estados internos, porque son propios de la mente. Eso es como querer que en Argentina no haya 4 estaciones. Como querer que en Argentina solo haya primavera o verano, bueno, o la gente que le gusta el otoño o el invierno. O sea, hagamos lo que hagamos, las estaciones van a cambiar a lo largo del año. Y hagamos lo que hagamos, la mente va a seguir pensando, va a seguir sintiendo y va a seguir deseando. Y no podemos reprimir los deseos de la mente. Lo que sí podemos hacer cuando cultivamos sabiduría mediante la práctica del Bhakti Yoga es encontrar un equilibrio ante los deseos de la mente. Es decir, aprender de la actitud del océano, que aunque innumerables ríos desemboquen en él, aún así mantiene su nivel. Entonces, nosotros no buscamos luchar contra nuestros deseos, porque los deseos van a fluir, porque los deseos están ahí, porque la función o una de las funciones de la mente es desear. Pero ¿qué sí buscamos ante el fluir de los deseos, mediante la práctica del bhakti? La estabilidad, el no ser sacudidos por los deseos, el no ser arrastrados por los deseos materiales, que nuestra vida no sea un sub y baja emocional caótico. Eso no es sabiduría. Sabiduría es imperturbabilidad. Como explica Krishna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, refiriéndose a la mente del sabio. La mente es imperturbable. ¿Por qué? Porque no es que hoy deseo ser una cosa, mañana deseo ser otra. Sí, los deseos pueden entrar en mi mente. Mi mente puede concebir deseos. Pero cuando hay sabiduría, uno se vuelve imperturbable ante los deseos. Uno se mantiene estable ante esos deseos. ¿Por qué? Porque uno está firme en su determinación de practicar Bhakti Yoga. En todas las circunstancias, ¿sí? Eso es como cuando los padres tenemos hijos. Hay días maravillosos con nuestros hijos, que jugamos con ellos, que leemos un libro, que no sé, compartimos alguna salida a la naturaleza, y son maravillosos. Y hay días que los chicos se ponen adolescentes, no te hablan, se encierran en la habitación, pero no es que los envolvemos en un paquete y los exportamos a otro país a ver si alguien nos compra. Somos padres, en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza. No es que descartamos a nuestros hijos cuando no nos llevamos bien con ellos. Tenemos paciencia. Bueno, esto en un momento va a volver a cambiar. Ese equilibrio se va a volver a restablecer. Y lo mismo en la práctica del Bhakti. Porque es muy fácil practicar Bhakti Yoga los días como hoy, cuando todo es néctar. Cuando los Vaishnavas cantan, cuando hay clase, cuando las deidades están hermosas, cuando el prasadam está espectacular, cuando el kirtan es puro éxtasis. Es fácil practicar Bhakti Yoga ahí. Pero hay días que la mente no se quiere levantar temprano, hay días que la yapa cuesta, hay días que a veces tenemos una interacción con los demás que genera ira o frustración, y también hay que practicar Bhakti Yoga ahí. ¿Por qué? Porque hay que ser como el océano. La persona sabia es como el océano. Aunque las aguas de los ríos constantemente desembocan en él, aún así el océano no se perturba, se mantiene en su nivel. Y así es la mente de la persona sabia. Hoy puede haber alegría, mañana puede haber tristeza, pero yo me levanto temprano, canto mis rondas, leo las yastras, hago mi servicio, recuerdo a Krishna. Y no es que únicamente practicamos vida espiritual cuando todo es un néctar. Practicamos vida espiritual cuando está todo bien. Y practicamos vida espiritual cuando está todo mal. Y acá hay devotos mayores que saben que es así. Si no, no podrían hacer hace tantas y tantas décadas que están practicando conciencia de Krishna. No todos los días son soleados. No todos los días hace 21 grados de temperatura. A veces hace frío, a veces llueve, pero venimos al templo igual. Practicamos nuestro servicio igual. ¿Por qué? Porque al igual que el océano, que se está nutriendo constantemente del agua de diversos ríos, el océano mantiene su estabilidad y nosotros lo mismo. Porque estamos cultivando sabiduría, porque estamos practicando Bhakti Yoga y estamos logrando cada vez niveles más altos de ecuanimidad interior. Entonces, el sabio, como describe el capítulo 2 del Gita, está libre de ego falso, tiene la inteligencia estable, trascendental, la mente es pacífica, imperturbable, pura, tiene conocimiento trascendental porque entiende que Krishna es la causa de todo y que Krishna
el aspecto personal de Dios es la fase más elevada de la verdad absoluta y tiene sus deseos materiales bajo control. Y acá hay un punto muy importante. A veces hay personas que buscan un éxito externo en la vida material, pero a veces hay ciertas mallas o ilusiones que nos llevan a buscar un éxito material en la vida espiritual. O sea, utilizar la vida espiritual como herramienta de ganancia material. Es decir, a veces también los deseos materiales se ponen tilak. Entonces, a veces uno en la vida espiritual tiene deseos materiales, de seguidores, de reconocimiento, de prestigio, de comodidades. Pero el punto es que también un sabio que se encuentra en estado trascendental controla esos deseos materiales disfrazados de deseos devocionales. ¿Por qué? Porque internamente se reconoce como parte eterna de Krishna y disfruta internamente de esa relación amorosa a través del Bhakti. Cuando el Vaishnava recuerda que Radha y Krishna disfrutan en los bosques de Vrindavan, se llena de felicidad trascendental. Cuando el Vaishnava recuerda que Krishna es el amante de las gopis que levanta la colina Govardhan, se llena de felicidad trascendental. Cuando el Vaishnava recuerda que Krishna y Balaram y los gopas disfrutan de sus pasatiempos en Vrindavan, se llena de felicidad trascendental. Cuando el Vaishnava recuerda que a orillas del río Yamuna, cuando la brisa del viento atrae el aroma de las flores de loto y nos encontramos con el pasto recién crecido y la sombra de los árboles, y los gopas hacen alrededor de Krishna un círculo, y en ese círculo ponen debajo corteza de árbol, pétalos de flores, abren sus bolsitas de comida, y Krishna es el centro, y todos disfrutan junto a Krishna en Vrindavan. El Vaishnava experimenta felicidad trascendental, y eso hace que no esté deseando seguidores, ni bienestar material, ni prestigio, ni posiciones institucionales. ¿Por qué? Porque predomina el amor en el corazón del Vaishnava. Porque ese amor por Krishna genera una felicidad espiritual tan grande que los deseos materiales se vuelven insignificantes. Incluso los deseos materiales disfrazados con tilak. Entonces, otra característica muy importante del sabio autorrealizado es que controla sus sentidos. Y acá nos encontramos con otra potente analogía que nos da el Bhagavad Gita. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años, cuando era chico, un amigo tenía una tortuga. Y me parecía casi mística la tortuga. Porque ver un ser que tenía una especie de, ¿sí?, tanque de guerra portátil, ¿no? Ver un ser acorazado, ¿no? Ese caparazón que tiene la tortuga. Y que además es una especie de casa rodante, ¿sí?, porque va de un lado a otro y cuando quiere, ¿sí?, se encierra ahí adentro sin que nadie la perturbe, ¿sí?, esconde la cabeza y sus extremidades adentro y cuando quiere sale, cuando no quiere no. O sea, wow, me parecía como un ser, como digo, qué elevado. Yo pensaba en las tortugas cuando era chico y digo, pero qué ser elevado. Es poderoso, resistente, lleva su casa a todos lados y puede estar en soledad cada vez que quiera sin que nadie la perturbe. ¡Wow! Increíble la tortuga. Bueno, Krishna también, además de la analogía del océano, en el capítulo 2 del Gita, nos da la analogía de la tortuga. Y así como la tortuga utiliza sus miembros cuando quiere y cuando quiere los retrae, el sabio de mente estable, además de estar libre de ego falso, además de que su inteligencia es trascendental, además de que su mente es pacífica, además de que posee conocimiento trascendental, además de que tiene los deseos materiales bajo control y no se perturba por ellos, el sabio de mente estable tiene totalmente controlados los sentidos, como la tortuga. ¿Sí? Utilizamos los sentidos ocupándolos en bhakti, y cuando no, entonces los sentidos se retrotraen. El mejor ejemplo de esto es Maharaj Ambarish. Maharaj Ambarish es un gran Vaishnava puro que se describe en el Srimad Bhagavatam. Él utilizaba su mente en pensar en Krishna, utilizaba sus ojos en ver la forma de la deidad de Krishna, utilizaba los oídos en escuchar las glorias de Krishna, utilizaba el olfato en oler las flores ofrecidas a Krishna, utilizaba su capacidad del habla en cantar las glorias de Krishna, utilizaba sus manos en limpiar el templo de Krishna, utilizaba las piernas en ir al templo de Krishna y utilizaba su mente en desear servir siempre a Krishna. Como la tortuga, ¿sí? Usa los sentidos o las extremidades cuando hace falta y cuando no las retrotrae. Y el sabio de mente estable es lo mismo. Utiliza cada uno de sus sentidos y su mente en la práctica del bhakti. Y si no,
las actividades materiales le resultan desabridas. Y acá hay un punto muy importante. Hay filosofías que plantean que uno controla los sentidos por propia fuerza de voluntad. El Vaishnava no es exactamente un sabio estoico, ¿sí? No es lo que describe Marco Aurelio en sus memorias o Epicteto en el manual, sino que el control de los sentidos se vuelve natural en conciencia de Krishna cuando descubrís un placer superior. Yo vengo de una familia donde se come muchísima carne. ¿Sí? De adolescente, antes de conocer a los Vaishnavas, comía muchísima carne. Pero cuando descubrí el prasadam, cuando descubrí el jálava, los sabshis, las samosas, la carne me pareció insignificante. Y hace 33 años que no como carne. Y no me tienta la carne. ¿Por qué? Porque tomo prasadam, porque encontré un gusto superior. Esto no es teoría, el bhakti es práctica. Entonces, cuando uno descubre el gusto del prasadam, ya la carne se vuelve insignificante. Cuando uno, por la práctica del Bhakti Yoga, descubre que la belleza de Krishna supera la belleza de millones y millones de cupidos, y cuando uno, mediante la práctica del Bhakti Yoga, descubre que cuando Krishna en Vrindavan toca su flauta, todos alrededor se llenan de bienaventuranza trascendental, sean seres móviles o inmóviles, uno quiere disfrutar de ese placer trascendental de los sentidos, que es ver la forma de Krishna, quedar cautivado por la belleza de Krishna. Y los placeres materiales se vuelven inferiores. El sabio autorrealizado no controla los sentidos por represión o por fuerza de voluntad. Los controla porque descubre en el bhakti un gusto superior. Cuando uno entiende que es alma espiritual y parte eterna de Krishna, y cuando uno entiende que Krishna lo es todo, que Krishna es la fuente de todo, y cuando uno entiende que Krishna es la fuente del amor más elevado, uno encuentra en revivir la relación eterna y amorosa con Krishna un placer superior. ¿Y qué pasa? Uno no lo quiere perder. Uno no quiere que se corte ese éxtasis. Uno no quiere que se corte esa bienaventuranza. Uno no se quiere enredar en actividades inferiores. ¿Pero por qué? Porque el sabio encuentra placer en actividades superiores del Bhakti Yoga. Y eso lleva a un estado de ecuanimidad, que es otra característica del sabio de mente estable. Es decir, como comenzamos hablando en la clase de hoy, a veces padecemos sufrimientos que vienen de la naturaleza, terremotos, maremotos, sequías, inundaciones. A veces hay sufrimientos que vienen provocados por otros seres vivientes, ¿sí? Inseguridad, delincuencia y todo lo demás. A veces hay sufrimientos que vienen de la propia mente o del propio cuerpo, pero el sabio de mente estable se vuelve trascendental a todo eso. Incluso cuando la persona sabia sufre, no culpa a otro de su sufrimiento. Cuando una persona sabia sufre, entiende que es debido a su karma. Las personas irresponsables y sentimentales piensan que la causa del sufrimiento es el otro. Pero la persona sabia entiende, el otro es un instrumento para que se devengue mi karma. Uno no odia al otro. Uno no odia al supuesto enemigo, uno no odia al que te hace pasar un mal momento. ¿Por qué? Porque quien es sabio entiende que detrás de eso hay una situación regulada por el karma. Entonces, cuando la persona sabia sufre, dice, esto es mi karma. No genera odio, no genera rencor, no genera enemigos. Con eso trasciende las situaciones traumáticas, porque entiende que el problema está en el karma que uno generó con actividades materiales previas. Y además, la persona sabia estabiliza su mente en momento de dolor, entendiendo que solo está padeciendo una cuota insignificante de su karma, porque Krishna reduce su karma para que básicamente pueda tener un aprendizaje de esa situación de dolor. Es más, mi maestro espiritual, su santidad Hanuman Prasad Swami Maharaj, en el momento de mi iniciación en Mendoza, allá por el año 2003, él dijo algo muy importante en la clase de iniciación. Cuando un Vaishnava es iniciado, su karma se vuelve Krishna karma. Porque el karma de un devoto iniciado es un karma que está bajo el control de Srimati Radharani. Para que todo lo que pase en la vida de un iniciado conduzca finalmente a revivir su relación amorosa con Krishna. Entonces, incluso el sufrimiento es una forma de aprendizaje para la persona sabia. Uno no se enoja, no se ofusca, no entra en ira, no ve enemigos, no anda buscando culpables por todos lados. Uno dice, es mi karma. Pero Krishna
lo está aminorando. Y cuando un sabio es feliz, entiende, soy feliz porque estoy situado en mi posición constitucional como parte eterna de Krishna. Entonces también la felicidad se ve relacionada con Krishna, porque tiene que ver con revivir una relación que ahora está dormida, pero que en el fondo tiene que ver con el amor que hay entre la parte y el todo, entre el ser individual y el ser supremo. Entonces, de este modo, este sabio de mente estable, que está libre de ego falso, que tiene inteligencia estable y trascendental, tiene una mente pacífica, imperturbable, pura, posee conocimiento trascendental, tiene los deseos materiales bajo control, tiene los sentidos materiales bajo control, es ecuánime en los momentos de sufrimientos de la existencia material y alcanza la perfección suprema. Es decir, esta sabiduría implica alcanzar ciertos objetivos, esta sabiduría implica alcanzar ciertas metas. Una de esas metas es que uno está gradualmente libre de actividades materiales. ¿Por qué? Porque se sitúa en el plano de la autorrealización. ¿Por qué? Porque uno entiende que todo es energía de Krishna. Porque uno entiende que Krishna es el controlador de esa energía. Porque uno entiende que es parte de Krishna y en consecuencia todo lo que uno hace se conecta con la divinidad. Y eso nos lleva al plano de salir de las actividades materiales y de ingresar en las actividades trascendentales que llevan a la autorrealización. Como el sabio de mente estable controla los sentidos y su mente es ecuánime, entonces obtiene toda la misericordia sin causa de Krishna. Por controlar nuestros sentidos, por practicar vida espiritual, no cuando nos sentimos bien solamente, sino en todo momento, alcanzamos un estado de autocontrol, alcanzamos un estado de imperturbabilidad, alcanzamos un estado de estabilidad en la práctica del bhakti que hace que Krishna aporte toda su misericordia sin causa para que sigamos avanzando. Y además, el sabio de mente estable es Atmaram, es autosatisfecho. Y es autosatisfecho porque se reconoce como una parte eterna de Krishna. Y además, como tiene los sentidos bajo control y como tiene los deseos materiales bajo control, experimenta una felicidad interna que procede del ser. Es decir, la vida espiritual no es solamente fe, la vida espiritual no es solamente conocimiento, la vida espiritual también es devoción, la vida espiritual también implica realizaciones, la vida espiritual implica también disfrutar internamente del ser. Hay religiones que proponen, usted sea miserable en esta vida, usted sufra en esta vida, porque esta vida es un valle de lágrimas, pero si usted aguanta ese sufrimiento, cuando se salve y vuelva con Dios va a ser feliz. La conciencia de Krishna no plantea ese tipo de tortura en vida. En el proceso de conciencia de Krishna encontramos felicidad en esta vida y en la siguiente. ¿Por qué? Porque la mente está bajo control, porque los sentidos están bajo control, porque uno disfruta internamente de un placer superior que procede de la puesta en práctica de los diversos procesos del Bhakti Yoga. Entonces, no solamente en esta vida uno experimenta felicidad espiritual, sino que también Krishna explica en el capítulo 2 del Bhagavad Gita que si uno se mantiene estable en ese plano de sabiduría trascendental al momento de la muerte, es elevado a Vaikuntha, al mundo espiritual, y disfruta de la felicidad más elevada. Hare Krishna. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Bien, este es el espacio para preguntas y comentarios. Sí. Claro, yo pregunto el siguiente, en el sentido de cuando el deseo termina las acciones, ¿qué viene después? ¿Generar acciones o todas las acciones que generan están limitadas a Krishna? Bien. Primero, en la mente siempre hay deseo y la mente nunca para de desear. A veces tenemos la posibilidad de cumplir nuestros deseos mediante acciones, porque hay deseos que no se complacen, que quedan ahí como guardados, pero que no vemos directamente su realización. Ahora, cuando nosotros tenemos la posibilidad de llevar a cabo nuestros deseos mediante acciones, ¿sí? Llegado un punto en que uno ya siente que ha experimentado diversas formas de deseos en el mundo material y que uno nunca quedó complacido,
Entonces, a veces hay ciertas personas, no digo que es una regla general, pero algunas personas ya están como agotadas de ese ciclo de deseos materiales que llevan a la reencarnación de un cuerpo a otro, llegan al plano del conocimiento porque entienden que Krishna es la causa de todo y ahí elevan la calidad del deseo y se vuelven almas autorrealizadas. Hare Krishna. Muktinad Prabhu. Perdón, pregunta que yo pueda responder. No, más o menos. Ayer celebramos el cumpleaños de nuestra hija y había una torta y en la torta había frutillas y mucha gente decía, yo quiero las frutillas, ¿no? Y bueno, esto es un comportamiento que se llama cherry picking, ¿no? Elegir la mejor parte de una gran cosa que viene todo junto y yo quiero lo mejor. ¿Qué opinas de la estrategia de cuando comenzaste, dijiste que, bueno, una gran tragedia en Venezuela y son inevitables las tragedias y sería muy bueno, de hecho, superar con, no sé, mediante un temple muy fuerte de carácter y demás, ese dolor enorme que hay y demás, pero ¿cuál es el problema con las alegrías? ¿No sería bueno todas las miserias superarlas y las alegrías abrazarlas todas? A ver, eso nos lleva a una cuestión ontológica respecto de la naturaleza del ser. El alma espiritual es Ananda Mayo Vyasat. O sea, el alma quiere experimentar de continuo un estado de felicidad ininterrumpida. Pero el problema es que cuando uno busca ese estado en el plano material, claro, lógicamente uno se vuelve selectivo. Uno quiere evitar los dolores para disfrutar de esos placeres o alegrías. Pero el problema es que las alegrías materiales son inestables. Ahí está el punto. O sea, a ver, una vez Srila Prabhupada le preguntó a los discípulos, ¿por qué practican conciencia de Krishna? No, y diferentes personas dieron diferentes respuestas. Pero uno dijo, yo practico porque me hace feliz. O sea, la realidad es que muchos libros, mucha filosofía, conceptos, métodos, es verdad, reglas, regulaciones estándar, pero ¿por qué los que están hace mucho tiempo están acá? Porque son felices. Y porque encuentran una felicidad en el plano espiritual que la materia no te da. O sea, uno hasta tiene la capacidad científica de autoexperimentar en su conciencia. Y decir, a ver, yo disfruté de todo esto en el plano material y disfruté esto en la vida espiritual. Bueno, la felicidad espiritual supera ampliamente la felicidad material. Entonces, uno puede hacer algún ajuste material externo para evitar el dolor y buscar el placer, pero el placer material o la alegría material es inestable porque el mundo es dual. Entonces, no hay un arreglo que uno pueda hacer para que la felicidad material sea constante. Es más, estaba leyendo, cuando preparé la clase de hoy, sobre el desarrollo en sociedades de primer mundo. Lo voy a hacer breve porque me metí mucho en el tema. Y hay lo que se llama una búsqueda de la felicidad en la salida hedónica. O sea, la retroalimentación del hedonismo en las sociedades materialmente avanzadas. Y lleva a una sensación de vacío que es terrible. O sea, que incluso la búsqueda constante de la alegría material o del placer material lleva al displacer. Entonces, no está mal buscar eso, porque en realidad ontológicamente, en cuanto al ser, el alma busca eso. El tema es que hay que buscarlo donde corresponde, en el plano espiritual. Y un punto muy importante, sí, al principio hay dualidades en la vida, pero cuando uno se va volviendo estable en la práctica del Bhakti, esa felicidad también es más estable. Y los Vaishnavas avanzados lo saben. Madre Murti Murti, iba a decir algo. Sí, es muy cierto que la alegría o la felicidad espiritual es la única que combate con todo lo que uno a veces dice que la alegría o la felicidad material es la que debe estar permanente para uno dejar de sufrir. Claro. Y es una ilusión. Claro. Ahí tampoco. Claro. El otro día, con mucha sabiduría, un estudiante mío de 15 años me dijo, dijo lo que dijo Prabhupada, se me recordó lo que dijo, uno es más feliz en el mundo material planeando ser feliz que siéndolo. Porque esa expectativa, sí, pero lo escuché ese chico y dije, eso es Prabhupada. Paramatma me dijo, eso es Prabhupada. Porque Prabhupada dijo eso. Y acá hay una discípula de Srila Prabhupada. Perdón, voy a contar algo, un comentario personal. Digo, estaba en un momento de la clase y digo, esa devota mayor que está ahí, vio en el Vyasa sentado a Srila Prabhupada. O sea, estaba meditando en un punto de la clase y eso, digo, esa devota mayor que está ahí, esa devota avanzada que está ahí, esa devota trascendental que está ahí, vio a Srila Prabhupada sentado en un Vyasa dando clase.
Es muy fuerte eso para mí. Sí, perdón, pero era algo que estaba sintiendo cuando estaba dando la clase. Exacto, y esa derrota en algo encontró ese placer, el gusto superior, a pesar de las condiciones del mundo que a veces uno tiene, enfermado, porque eso naturalmente el interno está estable desde el día que conociste. Sí, sí. O sea, y, no se movió nada. sí. Lo único que es condicionado por las situaciones materiales. Sí, sí, pero justo estaba, pero no pensando, sintiendo, experimentando. Digo, esa devota que está ahí vio en un viaje a Srila Prabhupada dar clase. Bueno, perdón, disculpen, pero es algo que fue muy fuerte para mí. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, Prabhu. Consulta. Uno cuando tiene un deseo, también tiene conciencia de Krishna o está en eso. Los deseos tienen que entregárselos a Krishna y que Krishna haga lo que tenga que hacer. ¿O cómo uno tiene que pensar en esos deseos? No sé cómo decirlo. Bien, hay una respuesta muy sofisticada que da el Srimad Bhagavatam y que usa un lenguaje poco usual. Y Prabhupada lo define en un significado como nirvana mental. Lo encontré en un significado de Prabhupada. Eso. ¿Qué es el nirvana mental? Cuando el Vaishnava avanzado vuelve uno su deseo con el deseo del Supremo. Eso es un nirvana mental, es un estado de liberación mental. Es cuando el deseo se convierte en complacer el deseo del deseo de Krishna. Como Srila Prabhupada. Srila Prabhupada era un devoto puro, Uttama Adhikari, Shakti Abheya Avatar. Él se hubiera podido quedar en Vrindavan. Pero feliz de por vida. Y después volvía a casa al hogar. Pero ¿cuál era el deseo de Krishna? Que él venga a Occidente. ¿Y cómo lo supo? Porque la primera vez que su maestro espiritual lo vio a Prabhupada, cuando Prabhupada era recién un bhakta, no era ni iniciado, le dijo, usted es una persona inteligente, tiene que predicar en inglés. Entonces, eso es nirvana mental. Volver tu deseo el deseo de Krishna. Prabhupada tuvo infartos cuando venía en el barco para acá a Occidente a traer la conciencia de Krishna. Es mucho más cómodo quedarte cómodo en Vrindavan. De hecho, un principio regulativo potente del Bhakti es vivir en un lugar sagrado, según Rupa Goswami. Pero Prabhupada estaba liberado mentalmente porque su deseo era uno con el deseo de Krishna. ¿Y qué quería Krishna? Que hoy todos nosotros cantemos Hare Krishna. Y por eso vino Srila Prabhupada. Entonces, tenemos que comprender cuál es el deseo de Krishna a través de la instrucción del maestro espiritual. Y cuando uno se vuelve serio en la vida espiritual, uno busca ajustar su deseo individual con el deseo supremo. Lleva tiempo, pero funciona. Y el resultado de esto es que estás feliz. Hay un test, Susukam, hay mucha felicidad. Bhaktivinoda Prabhu iba a decir algo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Allá, Pandavanath Prabhu y después... Sí. Quería preguntar, cuando comentabas esto de cuando nos ocurre algo, donde por ahí alguna otra persona o ser viviente hace algo que nos genera un tipo de sufrimiento, tenemos la posibilidad de decir, bueno, este es mi karma, llega de una manera o de la otra, y no tener ningún tipo de enojo con otra persona. ¿Qué pasa cuando vemos otra persona que está cerca nuestro, que de pronto está sufriendo? Nosotros le podríamos decir, bueno, es tu karma. O le puedo decir incluso a alguien, de pronto hacemos algo que la herimos a esa persona, y le puedo decir, bueno, es tu karma, pasó otra vez mío, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo es en la práctica cotidiana el trabajo interno, el trabajo con el segundo y con el tercero? Bueno, en realidad vos tendrías que responder esa pregunta porque tenés un grado de profundidad humana y de sensibilidad mucho más grande que la mía. Yo soy un intelectual. Pero vos tenés otra posibilidad de comprensión del corazón humano que a mí me resulta un poco difícil. Yo entiendo conceptos y teorías. Pero en primer lugar, a veces cuando la gente sufre, más que decirle que es el karma, a veces la gente precisa que uno la escuche. O sea, el problema es cuando a veces uno va escuchando para dar soluciones. Y a veces la gente necesita hacer esa catarsis inicial de ser escuchada. Entonces, eso muchas veces funciona en la mente y en el corazón del otro. Primero desahogarse, hablar, purgar, es una parte de ese dolor, para poder objetivarlo, para poder verlo, para poder analizarlo.
Y después otro punto importante que hasta donde yo entiendo es hacerle sentir afecto, más que es tu karma o vidas previas o no sé, qué sé. Es, mirá, estoy con vos para lo que pueda, con mis limitaciones, compartir una charla, vení, tomemos croissants juntos, salgamos un día a la naturaleza, vení, vamos a hacer unos vallas, o sea, primero escuchar y no ahí con el intelecto ya querer dar soluciones y fórmulas. En ese momento no sirve porque la emoción anula la razón. Entonces hay que dejar que las emociones fluyan, hay que escuchar, y hay que hacerle sentir al otro que no está solo. Y también otro punto muy importante, la persona que sufrió está en capacidad de entender el sufrimiento del otro. Entonces también uno, a veces más que decir es tu karma, tal vez contar una experiencia de uno, de cómo uno estuvo en una situación similar y cómo la trascendió. Pero cuando la persona esté lista, primero escuchar, después empatía, afecto, apoyo, y algo que parece que no, pero es una herramienta humana importante, un abrazo. Un abrazo. Hoy hay gente que tiene niveles de soledad que son enormes. Un abrazo produce reacciones orgánicas impresionantes en el cuerpo burdo y en el cuerpo sutil. Un abrazo prolongado. Esa sensación de contención, como cuando uno estaba casi en el vientre materno, todo retenido, y hay un abrazo que te contenga. Y después, cuando la persona ya está más que drenó emociones negativas, cuando la persona sintió que no está sola, cuando uno empatiza con... Bueno, ahí ya cuando la persona pregunta o algo, bueno, ahí plantear cómo uno trascendió esa situación. Pero primero escuchar, abrazar, contener, dar apoyo. Salir de la soledad, del aislamiento, eso es terrible para los seres humanos. No sé, es lo que te puedo explicar ahora. Después cuando me vaya a casa y la piense, capaz que tengo una mejor respuesta. Sí, acá había una pregunta. No, primero estaba él. Sí. Mi pregunta también es sobre comida. ¿Y por qué dijiste que toda esta coincidencia de Krishna, comer prasadam y comida vegetariana es muy buena, es muy rica? Pero también hay personas que gustan comer carne. Sí. También a mí es coincidencia de Krishna también. No, eso no es conciencia de Krishna, eso es falta de sensibilidad. Porque, a ver, tenemos que tener cuidado con las especulaciones intelectuales. Krishna en el Bhagavad Gita dice, si alguien me ofrece una flor, una fruta, yo la aceptaré. Krishna en ninguna parte de las escrituras dice que si alguien me ofrece carne, yo la aceptaré. Nuestro conocimiento está basado en Shastra. Yo entiendo que los argentinos venimos de una cultura donde se come carne, no lo discuto. Entiendo que la lengua puede disfrutar el gusto de la carne, no lo discuto. Estoy hablando de filosofía. A nivel filosófico, nosotros entendemos todo este proceso con Guru, Shadu y Shastra. Entonces, encontramos en las escrituras reveladas y encontramos en las enseñanzas del maestro espiritual que Krishna acepta ofrendas lacto-vegetarianas. No hay sacrificios de carne. En la cultura védica, en la antigua cultura de la India, y esto lo escuché de Srila Prabhupada, no se mantenían mataderos para matar animales. La matanza sistemática de animales es un síntoma de la modalidad de la ignorancia, dice Srila Prabhupada. En la cultura védica sí se permitía matar animales con muchas restricciones y con ciertos sacrificios, y no para Krishna, sino para la diosa Kali. Y había que pronunciar un mantra en el oído del animal diciendo, ahora yo te quito tu vida y te como, pero vos en la próxima me matás y me comes a mí. Entonces también incluso el matar animales en la cultura védica se hacía reguladamente, y no era ofrenda a Krishna, era la diosa Kali. Entonces, para alguien que está en ese plano de vida espiritual es correcto, pero para un Vaishnava puro es incorrecto. Lo correcto o lo incorrecto depende de qué nivel de la vida espiritual estés. ¿Sí? Claro, es dualidad. Para un nene muy chiquito, para un bebé muy chiquito, caminar, cuando quiere aprender a caminar de la mano de papá y mamá, es correcto. Cuando tenés 30 años, ¿sí? Caminar de la mano de papá y mamá ya no es muy práctico. Ya uno camina solo, hasta puede correr. Entonces, sí, los Vedas, Krishna explica en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, que los Vedas en realidad tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Ignorancia, pasión y bondad. Entonces, uno tiene que trascender los mandatos fruitivos de los Vedas a través de la práctica del Bhakti Yoga. Para un adorador de Kali o para un Shakta, eso es correcto, porque es védico en su nivel de avance. Es correcto, porque gradualmente, por hacer ese ritual,
En algún punto se va a desapegar. Pero para un Gaudiya Vaishnava puro, eso es incorrecto. Porque en ninguna parte del Bhagavad Gita Krishna pide ofrendas de carne. Entonces todo depende del plano en que uno esté. ¿Perdón? Sí, sí. En el conocimiento védico hay diferentes procesos de yoga. Entonces, según la modalidad en la que uno está, hay un proceso de yoga que le es más adecuado. No es que cada camino se llega al mismo destino. No, no. Porque el destino para mí es uno, es el supremo. Exactamente, ese es el destino final. Sí. Pero Krishna en el Bhagavad Gita dice, aquellos que adoran fantasmas y espíritus van con fantasmas y espíritus. Los que adoran antepasados van con los antepasados. Los que adoran semidioses van con semidioses, pero los devotos que me adoran a mí con exclusividad vienen a mí. Entonces, según el objeto de adoración que uno tiene, es la meta que va a alcanzar. No es que uno puede practicar cualquier proceso de yoga e ir con Krishna. No es así. El que adora semidioses, dice el Bhagavad Gita, va con semidioses. La gente que está en la modalidad de la ignorancia, que adoran fantasmas y espíritus, que tienen religiones para eso, que generalmente matan animales, hacen ofrendas extrañas así, con dolor y sufrimiento, esa gente va a esos cuerpos bajos después. Y los devotos puros van con Krishna. No es Krishna la personalidad de ser supremo. Sí, claro. Y no es como llegar a Krishna es decir llegar al supremo. Claro. Sí, y el proceso para llegar con Krishna es el Bhakti Yoga puro. Pero hay muchos caminos. Hay muchos caminos que llevan a otros destinos. Hay caminos que llevan a otros destinos. Si vos vas al aeropuerto y tomás un avión a New York, vas a New York. Pero si tomás un avión que va a Barcelona, no vas a llegar a New York. Depende del avión al que te subas, es el destino al que vas a llegar. Y depende del proceso de yoga que practiques, es el destino que vas a alcanzar. No es que uno pueda adorar semidioses e ir a Krishna. El destino de caminos espirituales siempre es llegar al supremo. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que algunos llegan directamente mediante la práctica del Bhakti y otros siguen otros caminos indirectos que van avanzando como por escalones, hasta que tal vez se purifiquen si son sinceros y en alguna vida lleguen al Bhakti. Jnana también se llega directo. A ver, Jnana es cuando uno se esparce en la mente. a ver, técnicamente, desde el marco teórico del Bhagavad Gita, Jnana, el proceso de Jnana conduce a la realización del aspecto impersonal de Krishna, que es el Brahman impersonal. Entonces, mediante el proceso lógico de discernimiento y diferenciación entre materia y espíritu, uno concibe Aham Brahmasmi, yo soy eso, Tattvam Asi, ¿sí? Tú eres eso. Entonces, mediante el proceso de Jnana, uno llega a un aspecto subordinado de Krishna que es el aspecto impersonal. Pero en el aspecto impersonal hay eternidad y hay conocimiento, pero no hay bienaventuranza. Por eso a veces las almas que logran mukti impersonal, a veces caen de vuelta al plano material porque no encuentran esa felicidad que el alma requiere por naturaleza, que es la felicidad que se encuentra en relación con Krishna, donde hay eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Estoy hablando de Jnana, Ah, pasión. Diana. Diana, perdón, mi oído funcionó mal. En el estado de meditación, si la meditación lo entendemos como, si la meditación es en el mantra Hare Krishna, uno va con Krishna. Y si la meditación es de Ashtanga Yoga y es en Paramatma, entonces, bueno, ahí escuché a su santidad Bhaktisundar Goswami explicar, si el yogi que practica meditación mística considera que su ser individual es uno con Paramatma, se libera en el Brahman impersonal. Y si el yogi que medita en Paramatma se autodescubre como un sirviente eterno de Paramatma, va a Vaikuntha, al mundo espiritual. No es toda una creencia. Es todo basado en Shastras, conocimiento revelado, eterno. Es parte de la estructura de la mente. Sí, en realidad todo lo que estoy explicando está en el Bhagavad Gita tal como es, traducido y comentado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O sea, no es una construcción de la mente, es filosofía trascendental. Trascendental, no es más allá de la mente. Claro, trascendental. Está más allá de la materia, de los sentidos, de la mente, de la inteligencia y del ego material. Es trascendental. Viene del plano divino. Gauralila Prabhu.
Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Mucha inteligencia hay ahí. Ya estamos en hora. Estamos en hora. La última, Boraila Prabhu, para cerrar. Sí, estaba pensando lo que dijiste para el tema del egoísmo. Sí. Una frase que dice, que no sirve para servir, no sirve para vivir. Y muchas veces nos pasa que sentimos satisfacción ayudando a otros. Claro que sí. Cuando nos pasa, nos damos cuenta por acá. Claro que sí. Pero después pasa el tiempo y te olvidas de nuevo. Y hasta que no vuelva a pasar esa situación, no te das cuenta que estuviste mucho tiempo cumpliendo tus deseos egoístas por ahí, hasta que te vuelva a pasar esa experiencia. ¿No? Es como la salud. Cuando la perdemos, decimos, ahora me acuerdo de Krishna. Sí. Pero todo este tiempo no me estuve acordando de Krishna, de lo importante que cuidar la salud, del cuerpo. Sí, sí. Entonces, como ser humano, a veces tenemos esa tendencia de que cuando estamos bien, Sí. nos olvidamos de todo. Sí. Entonces, ese humor de la reina Kunti de agradecer Sí. las calamidades es porque lamentablemente, si no nos pasan cosas, como vos decís en esta sociedad que está todo bien, tiene ese vacío existencial, Sí. estar en esta frecuencia, estar siempre satisfaciendo a Dios. Sí. Sí. Sí, pero tenemos que pasar a anuncios. Todas las glorias de Srila Prabhupada y los Vaishnavas reunidos. Hare Krishna, Om Tat Sat.